Visión, la frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La Iglesia Transformación le da la bienvenida a su programa con el doctor y pastor Gilberto Medina. Escúchelo aquí en Radio Visión Chicago, la frecuencia que te bendice. Gracias por su sintonía. Mi tristeza, tú me diste amor para vivir. La Iglesia Transformación y el pastor Gilberto Medina le invitan a una de sus reuniones en su nueva localidad, 5100 al West de la Diversi, en Chicago. No te lo pierdas, los martes a las 7:15 p.m., domingos a las 4 p.m. Para más informes, llama al teléfono 773-540-9307. 773-540-9307. La Iglesia Transformación y el doctor Gilberto Medina te invitan. Todo lo que soñé. Yo volví a sonreír. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. La cual se les abrió por sí misma, y cuando salieron pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano del pueblo de los judíos que era para matarme. Y habiendo pensado todo esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La gente en la casa no sabe que ya la oración fue contestada. Y mientras tú no sabes que ha sido contestada, sigues orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces decía: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano una señal que se callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Escucha lo que dice Isaías 41, 21. Dice Isaías 41, 21. Quiero leer este texto único y entonces oramos y te imparto esta palabra de esta tarde. Dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Pelea, presenta tu causa, dice el Señor. Presenta tu evidencia y tus pruebas, dice el Rey. Extiende tu mano hacia mí por un segundo. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a las expectativas y a la fe de esta casa. Permite que hoy sea una tarde donde cadenas caigan y donde la oración sea respondida. Señor amado, el poder de la iglesia que ora, activa tu autoridad y da rienda suelta a tu poder. Por eso yo te pido en la tarde de hoy que haya un fluir de tu poder en este lugar, Padre Santo, para que tu gloria sea manifiesta y aún hoy la iglesia pueda ver que la puerta de hierro no es más poderosa que la intercesión de un pueblo. Yo lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Y aquellos que lo creen conmigo dicen amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, iglesia querida. Ha sido la tesis de la enseñanza de los martes que podemos volver a disfrutar nuestra vida de oración si recobramos un entendimiento completo de lo que es la intercesión. La oración puede convertirse en un tedio cuando tú no conoces el propósito y la función para la cual el Rey del Reino la estableció. Estudiamos Génesis capítulo 18, donde Abraham con su intercesión cambia planes del cielo.
Estudiamos Ezequiel capítulo 22, donde Dios está buscando a alguien que levante una muralla y que se pare en la brecha. Di conmigo, brecha. Isaías capítulo 59 fue la enseñanza de este pasado martes, donde Dios dice que su brazo no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Pero dice el versículo 16 de Isaías 51 que Dios se sorprende que no haya ni uno que se levante a interceder. A nadie le va a doler más la perdición de tus hijos que a ti. Así que ponte a interceder por ellos. A nadie le preocupa más una muerte prematura con ese diagnóstico que tú tienes, sino que a ti y a tu familia. Así que ponte a interceder por esa. A nadie le interesa más tu éxito y tu victoria, sino que a ti mismo. Y Dios está esperando, si se levanta uno en Chicago, que comience a interceder. Mi brazo no se ha acortado, mi oído no se ha cerrado. Yo todavía lo puedo hacer, pero estoy buscando quien se levante en la tierra, reconociendo la promesa que yo le hice. Cuando tú estás sucio, te bañas. Cuando tienes hambre, comes. Y cuando tienes necesidad, tu Padre te ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hay respuesta para tu intercesión. Hoy yo quiero presentarme de frente y dejar a un lado la dolama y frustración de oraciones no contestadas, porque estudiamos el día martes que tu oración, Dios se reserva el derecho de decir no. No es una respuesta divina, pero cuando intercedes, Él se ha colocado a sí mismo en la posición de decir sí y amén. Cuando en la tierra hay alguien que pide de acuerdo a su voluntad, Él te dice que no a tu voluntad, porque Él conoce lo que viene. Y yo prefiero un no de Dios que me proteja que un sí que me maldiga. Santo el nombre de Dios. Y hay varios elementos que les he propuesto. Y una de las tentaciones con las cuales he estado peleando toda la tarde es: ¿podré hacer yo un resumen de un mes de enseñanza en 10 minutos? Le veo la cara de incredulidad a algunos, pero siento la urgencia de decirle que si no lo hago, va a ser difícil poder nosotros entender cómo estas 3 estrategias que hoy vamos a compartir funcionan. Si hubieran 2 que tuvieran fe suficiente y me digan: papá, tú puedes hacerlo, yo me tiro. Si hubieran 2 que digan: hazlo, 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 papá, hazlo. Hay varios principios que tú tienes que aprender y tener claro al momento de entender lo que es la intercesión. Los que estuvieron aquí los martes, esto le va a servir de un repaso fabuloso. El primero de ellos es que el Dios de la Biblia es un Dios de propósitos eternos. Dios es un Dios que dice la Escritura en Isaías 14:24 que lo que Él ha establecido, eso acontecerá. Antes de tu nacer, ya Dios estableció un plan para tu vida. Y cuando Él tenía todas las piezas del rompecabezas listas, entonces tu mamá se preñó. Tú no eres un accidente, tú no eres un etcétera. Dios tiene tu vida planificada. Di conmigo: plan de Dios, plan de Dios, plan de Dios. Dios es un Dios de planes y de propósitos. Dice Proverbios capítulo 19 que muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero solamente el propósito de Dios permanecerá. De todos esos propósitos, lo segundo importante que tú tienes que saber es que el más importante para Él, dentro de todos esos dictámenes y decisiones que Él tomó en la eternidad sin consultarte, es que Él decidió establecer un ejercicio audiovisual, material, una extensión de su reino visible en el invisible, en el mundo de lo visible, una extensión del mundo espiritual en el mundo de lo material. Todo rey tiene como anhelo extender la extensión de su reino. Todo rey tiene como anhelo natural extender la magnificencia de su reino. Y desde el reino invisible espiritual, Dios decidió extender su grandeza en el mundo de lo material y de lo visible. Y para eso creó a un hijo, santo el nombre de Dios, al cual crea conforme a su imagen, llevando su semejanza,
lo coloca en el Edén y le dice en Génesis 1:26: te he puesto aquí para que gobiernes, para que señorees y para que te multipliques. Yo quiero que lo visible entienda cómo es que se manifiesta y opera el Dios de lo invisible. Santo el nombre de Dios. Cuando eso ocurre, Jesucristo, 20 siglos después, cuando la iglesia le pregunta: enséñanos a orar, Jesucristo dijo: te voy a enseñar un pedacito del corazón eterno del Padre. Cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en lo invisible, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros cómo se maneja tu reino invisible, tu gobierno. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros como tú operas allá. Venga a nosotros tu reino. Y así es que opera el reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Cuando tú conoces que el pálpito del corazón de Dios es que en la tierra se opere de la misma manera que Él opera en el cielo, comenzarás a entender por qué es importante la intercesión. Porque a los que Él coloca en la tierra como sus representantes, los llama hijos. Alaba mi alma el nombre de Dios. Si son hijos, son también herederos. Si son hijos, cargan el mismo DNA, la misma imagen, la misma semejanza, y tienen el mismo espíritu que el Dios que los crea, para que puedan en la tierra hablar. Y cuando hablan en la tierra, todo lo creado, al escuchar esa voz, escuche el espíritu del Dios invisible, y la creación tenga que responder a la orden que le da un hijo. Dice Romanos que la tierra entera está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra entera está esperando que tú te levantes y yo de nuestro marasmo y tomemos nuestro lugar y sepamos que no somos ni la cenicienta de la sociedad ni somos el chapulín colorado. Somos príncipes, somos herederos, somos embajadores, somos colaboradores. Tenemos la autoridad de Dios, tenemos las promesas del Espíritu Santo, la sangre de Cristo está con nosotros para que venga a la tierra su reino. Y Jesús enseñó que hay que orar acá abajo para que aquello se manifieste acá. Usted se preguntará: ¿y por qué? Dios, desde su libertad y desde su señorío, Él mismo decidió cómo es que iba a operar. Dice Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Tú lo puedes aplicar a tu matrimonio, puedes aplicarlo a tu negocio, puedes aplicarlo a tu familia, pero la aplicación original tiene que ver con cómo la tierra se pone de acuerdo con el cielo. Para que dos se pongan de acuerdo, ¿quiénes son esos dos? El cielo y la tierra. Cuando se ponen de acuerdo, andan juntos. Cuando se ponen de acuerdo, lo invisible opera en lo visible. Cuando se ponen de acuerdo, usted se ve, pero ¿cómo entonces se ponen de acuerdo? En ese mismo capítulo, Amós capítulo 3, en el versículo 7, dice que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Porque el cielo necesita a alguien que en la tierra se ponga de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Tú le puedes pedir a Dios lo que tú quieras, pero si no está en su propósito, Dios se reserva la libertad de hacerlo o no. Pero cuando tú te pones de acuerdo con el propósito que Él ya estableció, Dios está diciendo: estoy esperando que alguien se levante. Quiero hacerlo, pero estoy esperando que alguien se levante. Quiero hacerlo, pero estoy esperando que alguien se levante. Estoy esperando que alguien se ponga de acuerdo. La intercesión, escucha bien, es el mecanismo que Dios creó para que la tierra se pueda poner de acuerdo con el cielo. No sencillamente la oración, porque estudiamos los martes que hay diferentes tipos de oración. Hay oración de acción de gracias, hay oración de clamor personal, hay oración de plegaria personal, y todas ellas Dios las recibe, pero se reserva la facultad de decir no cuando tú pides algo que no es.
Recuerde que usted está en el programa de la Iglesia Transformación con el doctor y pastor Gilberto Medina. Escúchelo aquí en Radiovisión Chicago, la frecuencia que te bendice. Gracias por su sintonía. Ahora bien, la Biblia tuya y mía dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reserva. Tú deberías darle un codazo al que tienes al lado y dile, pide sabiduría, dile, pide sabiduría. Porque cuando tú pides sabiduría, una de las primeras definiciones de sabiduría es poder entender que sabiduría es conocer en la tierra lo que Dios quiere sobre ese asunto. Un marido sabio no es el que lee muchos libros. Un marido sabio es el que sabe lo que Dios quiere sobre el matrimonio. Cuando tú sabes lo que Dios dijo y quiere sobre algo, la Biblia dice, eso es sabiduría. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando lo tratas de acuerdo al plan que tú quieres, no te sale. Pero cuando lo haces de acuerdo al plan del que creó el diseño, todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad y a su propósito. Hay tres que puedan decir amén en esta tarde. Desde su libertad, Dios ha establecido la intercesión entonces como el ejercicio que hacen sus hijos en la tierra para traer su gobierno invisible al mundo de lo visible. Por eso cuando Dios crea a Adán, Lucas capítulo 1 y capítulo 3 dice que Adán es hijo. Los hijos son los que conocen el corazón del ¿qué? Del Padre. Cuando el ser humano falló, el plan y el diseño no cambió. Si esto va a cambiar, tiene que gobernarlo un hijo. Y aquí viene Jesús, 20 siglos después, que conoce toda la eternidad del corazón del Padre, que por toda la eternidad conoce el poder, alaba mi alma el nombre de Dios, y el amor del Padre que lo envía. Y cuando Él llega, escucha la voz del cielo diciendo, este es mi hijo, y en Él yo tengo complacencia. Ahora hay un hijo en la tierra que conoce los códigos del Padre y puede con un cuerpo de barro ofrendado por María, engendrado por el Espíritu, tener una boca para que se escuche por primera vez en la tierra el plan y el diseño que Dios siempre tuvo en el cielo. Y ahora el hijo te guiña un ojo, te tira un besito cuchicuchi y te dijo, cuando ores, ora así. Ora para que venga el reino y se haga en la tierra, alaba mi alma el nombre de Dios, como se hace en el cielo. Es por eso que cuando tú te convertiste, la Biblia dice que Dios no te pidió permiso, pero te hizo un embajador. Quisiera tener el tiempo, pero no voy a usarlo en todos los detalles, para ir junto con ustedes a 2 de Corintios capítulo 5, a 2 de Corintios capítulo 6, a Efesios capítulo 6, y poderles demostrar bíblicamente que el creyente que ahora tiene el Espíritu por dentro para el cielo es un embajador. Un embajador no tiene voz propia. Un embajador está prohibido dar su opinión personal. Un embajador tiene solamente una asignación: decir al lugar que ha sido enviado el propósito, el plan y la voluntad del rey que lo envía. Santo el nombre de Dios. Y aquí la Biblia me dice, Alejandra, que ahora tú y yo somos embajadores. Por lo tanto tenemos que hablar aquí no lo que me duele, sino de lo que Dios prometió sobre el dolor. Ahora tengo que hablar aquí no lo que me falta, sino lo que Dios dijo sobre aquellas cosas que me faltaban. Ahora tengo que hablar aquí no la crisis que estoy viviendo, sino lo que Dios dijo sobre el momento que estoy viviendo. Así que yo los miro en esta tarde, y aun cuando la religión quiera predicar que los que se sientan en las bancas son indoctos y dependen de la sabiduría
de un sacerdocio entrenado profesionalmente, yo le quiero hoy dar un jamaquión a eso y decir: desde tu banco tú puedes estremecer el cielo, porque tú no necesitas a un hombre para tener tu puesto de embajadora. Tú tienes el Espíritu por dentro, y cuando tú hablas tiene que haber una consonancia del cielo con la tierra que está declarando esa palabra. Despiértate, ponte la alarma, deja de mirar los muñequitos de la religión y date cuenta que el poder de Dios espera en ti, que te actives. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? La intercesión es el ejercicio mediante el cual la tierra se pone de acuerdo con el cielo. Ay, pastor, pero eso como que no me funciona, porque mire, yo he pedido, mire, yo quiero, y yo he orado por una casa de 3 cuartos cuando tengo 2, y yo he orado por otro marido cuando este ya no me funciona, y yo quiero otro trabajo cuando me cansé de este, y me quiero mudar para allá simplemente porque me cansé del zip code. Escucha, esos son oraciones, eso no es intercesión. Y Dios desde su amor te da permiso para que le des todas las cargas de tu corazón, pero está comprometido solamente con su plan. ¿Me sigue aquí? Si tú entiendes eso, entenderás como anillo al dedo cuáles son las 3 definiciones de intercesión que hemos dado los días martes. La primera definición de intercesión es que intercesión es, lo estoy logrando, hijas mías, estoy dando el repaso, estoy a mitad. Eso nada más me tomó 2 semanas enseñarlo, con todas las evidencias bíblicas. Vimos más de 52 textos bíblicos en este estudio bíblico. El que me diga que no sabe Biblia, guía. Por eso es que se extiende, no es que yo predique largo, es que la Biblia tiene mucho que decir. La primera definición de lo que es la intercesión es orar ocupando la posición de la persona por la que estás orando. Yo les presento esto porque orar, cuando el cielo habla de orar, habla como un ejercicio de ponerse entre medio. Si está tomando notas, Ezequiel capítulo 22 versículo 30, Dios dice que el que intercede es el que se para en la brecha. Aquí está el cielo y la voluntad establecida, y aquí está la tierra y la crisis enfrentada. Dios dice: yo puedo hacer allá lo que ya yo decidí acá, pero necesito alguien que se ponga de acuerdo. Y por eso estoy levantando a mis embajadores, a mis colaboradores, a mis intercesoras. Santo el nombre de Dios. Ellos no tienen que pelear la pelea. Ya el Hijo abrió el canal, derramó la sangre y activó el nuevo pacto. Pero si alguien se pone de acuerdo, es como que con la mano derecha agarra a Dios y con la mano izquierda agarra la petición de la persona. El cielo puede hacer una maravilla en tu familia. El cielo puede hacer una maravilla en tu salud. El cielo puede hacer una maravilla con la provisión para tu casa. Y lo único que está esperando al cielo es que alguien se ponga de acuerdo. Y usted dirá: ay no, pero es que Dios, si lo quiere hacer, lo hace como quiera. Yo entiendo la teología de la soberanía de Dios. Y también entiendo que desde esa soberanía Él ha dicho: estoy esperando que alguien ore. ¿Por qué? Porque este reino no se mueve a fuerza de imposición divina, sino se mueve a fuerza de fe. Y tiene que haber fe en la tierra para que el Dios invisible, no es que lo pueda hacer o no lo pueda hacer, pero Él se deleita cuando su creación entiende el código y la cultura del reino que Él ha establecido. 3 deben decir amén. Así que el que intercede, escúchame, tú crees que es difícil, pero es más fácil de lo que tú crees. Porque la intercesión no depende ni de cuán santo eres ni de tu piedad personal. Cuando tú dices lo que el Rey Santo dijo, lograste tu propósito y tu cometido.
Porque el que se logre no depende de tus fuerzas, depende de las fuerzas del que lo prometió. Dice Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. La dificultad es que se te ha metido por las neuronas y las neuritas, que es por tu fuerza que se logra. Por eso es que ni lo intentamos. Pero cuando hay alguien que activa la moneda del cielo, que no es el oro, es la fe, y llama a las cosas que no son como si fueran, y tiene la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, el cielo dice: ahora tengo derecho legal de invadir con lo invisible el mundo de lo visible. Así que la primera definición de intercesión es ponerse en el medio. Tú tienes que ponerte en el medio del futuro de tus hijos. Tú tienes que ponerte en el medio del futuro de esta iglesia. Tú tienes que ponerte en el medio del futuro de tu casa. Alaba mi alma el nombre de Dios. La segunda definición es que interceder no solamente es un componente posicional donde tú te pones en el medio, como lo que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. Qué pena que no tengo el tiempo, pero no voy a dar el estudio. No. Dios decidió destruir, y un mísero humano que entendió el corazón de su amigo, Dios, se paró en el medio y dice: tú no puedes destruirlo, no porque no tenga el poder, sino porque niegas tu propio carácter. Tú no puedes destruir la ciudad si quedan 40 justos, porque ese acto no es de acuerdo a tu justicia. Y el Dios que había decidido dice: si hay... Tú me diste amor para vivir de nuevo. La Iglesia Transformación y el pastor Gilberto Medina le invitan a una de sus reuniones en su nueva localidad, 5100 al West de la Diversi, en Chicago. No te lo pierdas, los martes a las 7:15 p.m., domingos a las 4 p.m. Para más informes llama al teléfono 773-540-9307. 773-540-9307. La Iglesia Transformación y el doctor Gilberto Medina te invitan. Todo lo que soñé. Yo volví a sonreír. Ya disponible la Biblia de estudio bajo el nombre Explicada, de piel, con referencia, comentarios, concordancia, mapas a todo color y con temas específicos para abundar más en tu estudio personal. Y también la Biblia de hombres de integridad, de piel, tamaño manual, con estudios desafiantes a vivir una vida de fe y recta delante de Dios y en medio de los hombres. Para obtenerla o mayor información visita Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, o para mayor información 773-481-2554. Te esperamos.